Hace algunos días recibí un email de alguien que me estaba pidiendo un reembolso por mi último juego terminado que está a la venta en la Play Store. Me llamó la atención que me lo pidiera directamente, ya que las tiendas de Play Store y también Steam te permiten regresar los juegos que compras siempre y cuando no hayan pasado más de 2 horas después de la compra, y también que no hayas reembolsado el juego anteriormente. Así que me pareció sospechoso que esta persona me estuviera pidiendo un reembolso directamente. Debo admitir que no sabía que yo, como desarrollador, podía emitir reembolsos, hasta que lo investigué ese mismo día. Sin embargo, yo no daría un reembolso solo porque alguien me lo pide, así que la razón debía ser buena. Y como puedes leer en el título de este video, la razón era nada más ni nada menos que el control de esta persona no funcionaba con el juego, ya que compró Tetsuya Night Dracula's Revenge solo para usarlo con control. Este es el problema que genera la tonelada de controles genéricos que están a la venta. Hay tantos modelos que funcionan de diferentes maneras, y además no es como si pudieras contactarte con empresas de dudosa reputación para pedirles ayuda o descargar drivers que solucionen el problema. Es un dolor de huevos para un desarrollador indie tener que garantizar que un juego funcione con todos los controles que existen en el mercado, así que simplemente se limitan a que el juego funcione sin problemas en controles originales de Xbox, PlayStation y Nintendo, y para los demás que se arreglen los propios jugadores. De hecho, esta fue la razón por la que decidí comprar un control original de Xbox, luego de tantos años usando un pirata de PlayStation 2. Y seguramente más de alguno que está viendo este video pensará: pero bueno, yo juego con un control genérico y me funciona bien el Call of Duty y los emuladores, o algo por el estilo. Y es cierto, eso no lo voy a negar, pero hay que tener en cuenta que no todas las aplicaciones y juegos se hacen de la misma manera, o usando las mismas tecnologías. De hecho, puedo asegurar que este problema de incompatibilidad con controles genéricos es algo que radica en el propio motor de juego que utilizo para hacer mis proyectos, pero eso no quiere decir que otros motores no tengan el mismo problema. Regresando a los días en los que usaba mi control genérico, noté que desde una versión a otra del motor del juego el control dejó de responder de manera correcta. Esto se lo hice saber a los desarrolladores de este motor. Al final no se llegó a una solución concreta, mi control genérico seguía sin funcionar bien en cada nueva versión del motor. Sin embargo, una de las soluciones temporales que me dieron en aquella ocasión radicaba en el uso de un programa externo, con el cual remapearía todos los botones y copiaría esa configuración adentro del código fuente de mis juegos, utilizando esta función en especial. Esto hizo posible que mi control genérico vuelva a funcionar en mis proyectos, así que usando esa información creé un menú especial dentro de mis últimos juegos en donde con copiar esa configuración que arroja el programa externo haría posible que, en teoría, cualquier control genérico funcione en mis juegos. Pero bueno, eso involucra que sea el propio jugador que haga este proceso de remapeado, y por lo que he visto, a los jugadores no les ha interesado ni siquiera intentarlo. Me entristece un poco que ese esfuerzo que di para hacer que cualquier control sea compatible con mi juego no haya sido valorado, o es que nadie ha visto esa opción. En el juego que estoy desarrollando actualmente me estoy asegurando que los menús del juego guíen al jugador para arreglar este problema, porque yo de mi parte no puedo hacer nada más, al menos no por ahora, ya que no conozco demasiado sobre cómo funcionan los controles de juegos de manera interna. En fin. Regresando al tema del reembolso, la persona que lo estaba solicitando seguía insistiendo a pesar de que le ofrecí mi ayuda para arreglar este problema, pero a esa persona no le interesaba y solo quería el reembolso. Así que bueno, que son $6 menos de mi próximo pago. Accedí a dar un reembolso, por lo que le pedí el email con el que hizo la compra. Luego comprobé cuál fue el estado de aquella compra y sorpresa, resultaba que esa persona ya había pedido un reembolso y la Play Store se lo había dado. Así que se lo hice saber a esa persona y nunca más volvió a contestar. No quiero hacer suposiciones, pero eso fue muy sospechoso. Y por si fuera poco, terminé recibiendo una reseña negativa solo por esa razón. Maldita sea. Y bueno, eso fue un poco de lo que me ha pasado recientemente. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, un like y una suscripción serían bienvenidos. Sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión.